Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 4 de septiembre de 2025. Continuamos de Solo Negocios Radio. Estamos por regresar al aire, pero bueno, en términos financieros, en términos de gobierno corporativo, puntual argumento. Estos son de los elementos que tienen que tomar en cuenta en los análisis de riesgos. Vamos a ejercer una actividad económica que tiene algún tipo de residuo. Analicemos qué residuo es. Tienen un requerimiento de cumplimiento específico. ¿Por qué los rastros, no? Bueno, pues yo me imagino que todos los líquidos que pueden salir del animal que es liquidado y pues no sé cómo se le diga y pues ya procesado para que se convierta en carne de mesa, o en, ¿cómo se llaman? Cortes de canal y estas cosas, pues son esos, ¿verdad? Pueden traer circunstancias. Estamos rezando al aire 1300 AM. Y el punto en concreto es, ¿estamos claros en esas implicaciones? ¿Tenemos conocimiento de estos impactos ambientales? Nada más el hecho de no llevar el control ya vinculó a esta empresa a la responsabilidad que se le asignó y provoca una jurisprudencia que además clarifica los impactos que corresponden. Y de aquí nos vamos a cualquier empresa que emita algún tipo de residuo, incluso no tóxico o no grave, ¿no? Entonces, a mi gusto es un tema a considerar por toda empresa en su óptica desde la cumbre de gobierno, del ejercicio de gobierno corporativo del Consejo de Administración, los análisis de riesgos y de ahí evaluar los correspondientes actos a desarrollar. Siguiente tesis, esta es la tesis, bueno, estas siguientes de este segmento van a ser en materia laboral. Tesis de registro digital 2031-057, jurisprudencia de la segunda sala. Acta administrativa en el juicio laboral. Si consigna el testimonio de una mujer por actos de violencia o acoso sexual de un trabajador, no es necesaria su ratificación ante la autoridad jurisdiccional para que tenga valor probatorio, por lo que a partir de un análisis con perspectiva de género, debe ser adminiculada con los demás elementos probatorios a fin de resolver lo que en derecho corresponde. A ver, esto se deriva más que nada de contradicción de criterios, o sea, son asuntos que se resolvieron por tribunales colegiados y que fueron contradictorios según sus circuitos y entonces pues llegan a la corte, ¿no? Los hechos, dos tribunales colegiados laborales de diversas regiones sostuvieron criterios contradictorios respecto a la necesidad de que sea ratificada por su suscriptor en el juicio laboral un acta administrativa que consigna actos de violencia o acoso sexual en contra de una mujer por parte de un trabajador. Pues mientras uno de los tribunales sostuvo que dicha ratificación es necesaria para otorgarle valor probatorio al acta, por ser un documento privado ofrecido por el patrón para acreditar la conducta reprochada a su trabajador, el otro órgano determinó que no era indispensable. A ver, ¿qué pasó aquí? En diferentes empresas y en diferentes regiones del país hubo presuntamente un acoso sexual de un trabajador a una mujer. Y la empresa, en consecuencia, sancionó al trabajador con un acta administrativa. O sea, le dijo, oye, esto está completamente fuera de lugar, te voy a descansar X días y aquí está tu acta administrativa. La empresa con sus representantes se reúne con el trabajador tal y le impone la sanción de 8 días de descanso sin goce de sueldo por esta conducta que no debe de volver a ocurrir, so pena de ser despedido. Vamos a suponer que algo así dijeran las actas. Cada quien en diferentes momentos del tiempo en sus diferentes lugares. Y, pues, digo, al parecer no hubo más, ¿no? Me imagino que en consecuencia el trabajador demandó. Probablemente hubo un despido o algo, no sé cuál fuera la sanción, yo ahorita dije 8 días, pero probablemente el trabajador demandó. Y en la demanda, en uno de los juicios, le dieron la razón a la empresa y se fueron a un amparo directo a resolverse por un tribunal colegiado, primero por un juzgado de distrito y recurso de revisión, un tribunal colegiado. Y entonces el tribunal colegiado dijo, oye, es que tu única prueba, asumo que, o sea, esto es mi presunción personal, tu única prueba relevante documentada del acto es un acta administrativa y el acta administrativa es un documento privado que sí, entiendo, está dentro del contexto de las normas legales, laborales, pero es un documento privado, es un documento que firma el patrón con el trabajador y quizá el trabajador ni firmó, ¿verdad? Entonces, bajo protesta el trabajador no firmó. Va. ¿Tú sabes qué? Tiene que ser ratificado, ¿no? Yo soy de la idea, dijo ese tribunal, que la ratificación es necesaria para darle valor probatorio. Entonces, tráeme a la persona que debe ratificar y que ratifique.
El otro tribunal en otra región, en un caso similar, dijo, no, yo no necesito ninguna ratificación, para mí es una prueba plena porque se trata de una mujer y hay una perspectiva de género que tratar. Y entonces, lo que en otrora sería, a partir de un documento privado, un argumento sustanciado en la necesidad de ratificar y de convalidar con las demás pruebas por ser una prueba privada, un documento privado, la Corte ahora está resolviendo que la perspectiva de género ante la realidad de la violencia en contra de la mujer en México hoy en día da pauta para darle validez a esa acta administrativa, sí documental privada, sin necesidad de ratificación. Claro, va a tener que cotejar el resto de las conductas, el resto de las pruebas presentadas para evaluar si vale por sí misma. Entonces, primer tema, ¿las actas administrativas valen? Claro que valen, pero no valen solitas. Tienen que ir en el contexto de pruebas. Dos, las actas administrativas, por ser documento privado, tienen que ser ratificadas. En este momento y a partir de esta jurisprudencia, la respuesta es en principio sí, con reserva si el tema trata sobre violencia o acoso sexual en contra de una mujer por la perspectiva de género que impone la Suprema Corte para tratar este tipo de asuntos. O sea, no todos los asuntos que traten con una sanción derivada de una acta administrativa van a ser tratados con perspectiva de género, sino solo exclusivamente estos de violencia o acoso sexual en contra de una mujer. Entonces, en ese sentido, la justificación básicamente la señala en función de plantear que en el marco jurídico todas las mujeres tienen el derecho a gozar una vida libre de violencia, así como la obligación del Estado se reconoce en cuanto a que cualquier acto de abuso o violencia sexual, en cualquier escenario donde se perpetre, constituye una prohibición asociada a garantizar el derecho a esa vida libre de violencia a las mujeres y a que tenga un verdadero y efectivo acceso a la justicia, en la vertiente de que su agresor sea castigado por los actos lesivos en su contra y no sea absuelto por formalismos o barreras que no permitan a los juzgadores resolver con la perspectiva de género mandatada a partir de 2011 con toda la derivación de los derechos convencionales con los que tienen que resolverse estos asuntos. Por ello, la segunda sala considera que se debe quitar el obstáculo o barrera formal, que de manera, en principio, sí debe ser ratificada la prueba privada, de exigir esa ratificación al testimonio de la mujer que ha sufrido la violencia por parte de un trabajador consignada en el acta administrativa, para que se le pueda otorgar valor probatorio en juicio laboral. Básicamente la ratificación se le pedía a la mujer, y entonces sería como doblemente victimizarla, porque vuelva ahora al juzgado a contar qué le hicieron. Entonces, eso ya, incluso en violación sexual, en materia penal, está restringido, pues se extrae la misma tratamiento de perspectiva de género. Oye, eso pone en riesgo gigantescas actividades. Claro, por lo tanto, una vez más, en la perspectiva de empresa, ejerzamos criterios de compliance, implementando, por ejemplo, la norma mexicana 25 y adoptando el protocolo de la Secretaría del Trabajo, recomendado en 2021-20, más o menos, que le dimos lectura el año pasado, relativo a mecanismos internalizados privados de la empresa para disminuir la probabilidad y el riesgo, una vez más, desde el punto de vista del Consejo de Administración, de que ocurra acoso sexual en la empresa. Si hiciéramos esos actos, disminuimos probabilidades, porque de lo contrario, las demandas y los riesgos van contra la empresa, aunado a la injusticia ocasionada en la mujer. Una empresa seria, formal, adscribe estos protocolos y anula los riesgos en la medida de las posibilidades. Bueno, lo disminuye, es la palabra correcta, ¿no? Segunda tesis, otro tema, 2031-090, registro digital, jurisprudencia, segunda sala, materia laboral. Indemnización por riesgo de trabajo. Es improcedente incrementarla hasta por el monto de la que corresponda a una incapacidad total si la persona goza de una pensión por jubilación. Y lo que hace es inaplicar el artículo 493 de la Ley Federal de Trabajo. Bueno, ¿qué ocurrió? También es una contradicción de criterios de tribunales colegiados, o sea, no es un asunto en concreto, sino de asuntos resueltos en otros momentos, contradictorios en las resoluciones entre diferentes regiones, pues se llega a la Corte. Bien, se hizo un análisis en diferentes tribunales que planteaban si a las personas jubiladas que se les determinó una incapacidad parcial que implica la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes para desempeñar su profesión,
Se les puede incrementar la indemnización hasta por el monto que les correspondería por incapacidad permanente total de conformidad con el 493 de la Ley Federal del Trabajo. Un tribunal dijo que no se actualiza el supuesto porque la persona ya no se encuentra en activo y el otro determinó correcto aplicar la norma, pues el derecho a la indemnización por riesgo de trabajo y el derecho a la jubilación son autónomos y de naturaleza distinta. Medio estirada la liga, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte. La segunda sala determina que no es aplicable el 493 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar la indemnización por riesgo de trabajo que equipare al monto que le correspondería a una incapacidad permanente total si la persona ya goza de una pensión de jubilación. Justificación. El 493 de la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de incrementar la indemnización por incapacidad parcial por riesgo de trabajo hasta por el monto que correspondería a la capacidad total. La segunda sala, resolver en contradicción de tesis 186 de 2005, estableció su alcance en tres aspectos: la determinación mediante prueba pericial de que el trabajador presenta incapacidad parcial y que es absoluta esa pérdida con respecto a las facultades para desempeñar la profesión que tenía. Dos, la facultad potestativa de la Junta, el Tribunal Laboral, para aumentar el monto de indemnización hasta por el que correspondería una incapacidad permanente total por el concepto que se deriva, y además señala que podría hacer ese análisis. Y tres, para el aumento de la indemnización se debe tomar en cuenta la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible que le dé ingresos semejantes. Ahora bien, la persona a la que se reconoce una incapacidad por riesgo de trabajo con posterioridad al otorgamiento de una pensión jubilatoria ya no se encuentra en activo, pues su relación laboral ya concluyó. Por lo tanto, le es imposible al Tribunal Laboral valorar la importancia de la profesión porque no está en activo. O sea, ya no tiene una similitud de otra actividad económica porque ya no está en activo. Entonces, ese es el presupuesto necesario para que se finque la aplicación del 493 de la Ley Federal del Trabajo. La persona jubilada recibe una pensión o una renta vitalicia que sustituye al salario, por lo que no se ve comprometida su capacidad de percepción de ingresos porque ya está respaldada por esa jubilación. Entonces, no le es aplicable y es una limitante que también las empresas deberían en su análisis de riesgo entender: aquí hay un riesgo limitado que ya no se expande por esta condición. Si el trabajador no estuviera jubilado, sí tiene ese derecho. Y la última tesis en materia laboral, 2031, 113, jurisprudencia, segunda sala, materia laboral. Esta es del 29 de agosto y es la última de la segunda sala, porque además ya no existe la segunda sala hoy. Bueno, relación de trabajo, deberes de la persona juzgadora cuando la parte demandada niega su existencia y afirma que existió una diversa de tipo familiar a la actora. Hechos. También, contradicción de criterios de tribunales colegiados. Analizan si cuando la parte demandada niega la relación laboral con la actora y afirma la existencia de una diversa de tipo familiar, como concubinato o matrimonio, el juez debe tener por acreditado en automático el vínculo laboral para estimar que corresponde a la empleadora demostrar la inexistencia del despido o debe realizar pruebas para determinar la existencia del vínculo. Bien, ¿qué dice la segunda sala? Determina que cuando en juicio laboral el empleador, o sea, el patrón, niega la existencia de la relación de trabajo y dice: en realidad entre nosotros nada más hay un concubinato o matrimonio, el juez no solo debe analizar si aquella demostró la existencia del vínculo, sino también analizar el ejercicio de la motivación reforzado en el que estudie las pruebas aportadas por las partes para verificar si realmente hay una relación de trabajo. Ojo, dame un segundo, Arturo. Lo que se está diciendo es: una persona demandó a otra en materia laboral y el presunto patrón dijo: no, hombre, pues si no es mi trabajadora, es mi esposa. No solo debe comprobar que es su esposa con el acta de matrimonio, o su concubina con todas las pruebas correspondientes que puedan respaldar el concubinato, si no es que hay declaratoria judicial al respecto. Además, se debe verificar y desvirtuar que venía a mi despacho a trabajar y que efectivamente había una relación suprasubordinación, porque puede ocurrir aún en el caso de que no haya, aún en el caso de que haya una relación familiar. Y entonces, en ese sentido, el análisis debe ser más profundo para la carga de la prueba correspondiente ante despidos y las sanciones correspondientes. Bueno, voy a corte. Regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.